Vamos a leer la Biblia en la primera epístola del apóstol Pedro. La primera epístola del apóstol Pedro y hoy empezamos el capítulo 4. Hoy vamos a empezar el capítulo 4 de la primera epístola de Pedro. Ya solo nos queda el 4 y el 5. Bien, lo que vamos a hacer es que vamos a leer eh, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, pero naturalmente no vamos a llegar hasta el versículo 11, pero sí que lo vamos a leer para tener una idea un poquito de qué trata estos primeros versículos de este capítulo, ¿de acuerdo? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las laxivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, eh, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos unos a otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, no vamos, este pasaje, este libro, este capítulo, en la traducción de la Reina Valera, recibe el título un poquito basado como en los versículos 10 y 11, pero como siempre les he dicho, no hemos de fiarnos mucho en los títulos que pone allí en los capítulos. Ya les he dicho otras veces que eso no hace parte de la inspiración bíblica, que está puesto allí por cuestiones editoriales, como para facilitarnos un poco la lectura y darnos alguna idea de qué se trata el versículo, pero los títulos no son inspirados por el Espíritu Santo, están puestos allí por los traductores, pero no siempre corresponde a la realidad más completa del pasaje. ¿De acuerdo? Para empezar esta enseñanza, entonces, yo quiero que empecemos mirando un asunto que está en el versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a qué? A la voluntad de Dios. Si pensáramos en este único versículo, podríamos decir una cosa muy sencilla. Podríamos decir que el resto de la vida que nos queda a los creyentes, deberíamos tener conciencia y no y deberíamos ver las dos formas en las que el ser humano puede vivir. Puede vivir el ser humano conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, o puede vivir conforme a la voluntad de Dios. Decir esto de esta forma, sin entender lo que Pedro quiere decirnos en esta porción
de su epístola, a veces, hermanos, es como muy corto y como muy limitado. Porque si usted un día de repente le salta este versículo como en los versículos de las dosis diarias o en los versículos del día que salta de las aplicaciones del móvil, y le salta este versículo y usted quiere reflexionar sobre ese versículo, entonces la reflexión más natural sería como, bueno, puedo vivir en los deseos de la carne, en los deseos en mis propias concupiscencias, o puedo vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, tengo que elegir entre las dos cosas. Tengo que elegir entre vivir en mis propias concupiscencias, conforme a mis propios deseos, a los deseos de mi mente, a los deseos de mi carne, o puedo elegir vivir conforme a la voluntad de Dios. Y decirlo así, sin más, quiero decirles, hermanos, que la mayoría de las veces representa un conflicto. Y representa un conflicto. Porque eso que está allí, hermanos, esas dos expresiones, conforme a la voluntad de, conforme a la voluntad, conforme a las concupiscencias de los hombres o conforme a la voluntad de Dios, esa es precisamente la batalla que vivimos todos los días. ¿Sí? Es precisamente esa la batalla que vivimos todos los días de la vida. ¿Mm? Pero el asunto aquí es que sí que es una batalla, pero, pero, pero cuando enfrentamos, cuando tomamos esta idea de este versículo, sin pensar un poco en todo lo que Pedro quiere decir al respecto y respecto a esto, esa batalla se convierte en una batalla en la que estamos casi que destinados a la derrota. Casi que destinados a la derrota. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro nos presenta unas cuestiones profundamente interesantes que debemos tener en cuenta cuando pensamos en esta batalla, la batalla interna que hay entre vivir conforme a las concupiscencias de los hombres o vivir conforme a la voluntad de Dios. Fíjese cómo lo dice exactamente Pedro. Pedro dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, de aquí en adelante, para no vivir de aquí en adelante conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y seamos honestos, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros no vivimos constantemente en función de esa batalla? ¿Sí? Mm. Queriendo y deseando constantemente hacer la voluntad de Dios, pero constantemente dándonos cuenta de que aunque queremos hacer la voluntad de Dios, terminamos haciendo la voluntad de nuestras concupiscencias, es decir, cediendo ante nuestros deseos que nacen en nuestra mente, en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. ¿Mm? Entonces, para, para entender un poco mejor esto, porque, porque si no entendemos adecuadamente el versículo 1, si no nos detenemos a pensar profundamente en el versículo 1, el versículo 2 se convierte en un auténtico problema para los creyentes. Un auténtico problema. Porque ¿qué ser humano es capaz de vivir conforme a la voluntad de Dios de una manera profunda y bíblica y espiritual, sin vivir en la constante frustración, sin vivir en la constante frustración de vivir para los deseos, para las concupiscencias, para los pensamientos propios y humanos que tiene su naturaleza, que tiene su carne? Vamos a ir al versículo 1 y vamos a detenernos allí y deteniéndonos un poco en el versículo 1, vamos a encontrar una riqueza maravillosa para, para vivir nuestra vida cristiana en este propósito que Pedro
nos está planteando en el versículo 2. Vamos a mirar, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Bien, yo creo, hermanos, y no tengo muchas dudas de que vamos a gastar prácticamente la hora completa para trabajar y para estudiar y entender este versículo. La primera parte del versículo habla de Cristo. La primera parte del versículo habla de Cristo. Pedro hace referencia a Cristo. Y hace una referencia muy interesante respecto a Cristo. Pedro, que fue testigo ocular y visual y auditivo de Cristo, fue testigo ocular, fue testigo visual, él estuvo allí, él lo vio y lo escuchó. Pedro sabe que Cristo padeció en la carne. Cuando Pedro habla de los padecimientos en la carne de Cristo, Pedro no está haciendo alusión precisamente a los clavos y a los latigazos y al maltrato físico que experimentó Jesús. Pedro está hablando de los padecimientos y las dificultades que Cristo tuvo en su humanidad para cumplir con su propósito. Es decir, hay cosas que Pedro sabe sobre respecto a Cristo, de las cuales nosotros tenemos algunas pequeñas revelaciones en la Escritura. Por ejemplo, Pedro estaba allí muy cerca de Jesús cuando Jesús estaba padeciendo en su humanidad sobre lo que le esperaba en la cruz del Calvario. Y ustedes recordarán conmigo ese momento en el que Jesús dice a Pedro, al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí que esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay un momento en la vida de Jesús en la que su humanidad, la humanidad de Cristo, está poniendo en juego muchísimas cosas. La humanidad de Cristo le está pidiendo cosas. La humanidad de Cristo le está poniendo en una situación muy complicada en el plan que Cristo tiene, en el propósito que Cristo viene a cumplir. Y allí, en ese momento, Jesús está, ¿cómo se dice? Sudando gotas de, ¿sí? Jesús está allí sudando gotas de sangre. Jesús está padeciendo. Hay una batalla interna en Cristo entre lo que su carne le está pidiendo y lo que Él ha venido a hacer. Él está padeciendo en su carne, ¿sí? Y es importante pensar en esto porque momentos como estos solamente son revelados en esta porción del Evangelio. Pero Pedro sabe los padecimientos que en la humanidad de Cristo tuvo. Pedro lo sabe. Pedro sabe que para Jesús no fue fácil. Pedro sabe que cumplir su propósito no fue como se dice como se dice popularmente, no fue pan comido. Pedro sabe que Cristo padeció en su humanidad. Es importante entender que puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, esta expresión en la carne se refiere a su naturaleza, a su humanidad. Cristo padeció como padecemos cualquiera de nosotros en su humanidad. Y Pedro lo sabe.
Pero la evidencia más cercana que nosotros tenemos a estos padecimientos de Cristo, no tenemos mucha más información, no tenemos toda la información que Pedro tenía, tenemos la información muy limitada, pero yo creo que con la información que tenemos es suficiente para entenderlo. Es suficiente para entender cuando el Evangelio, los Evangelios de Juan y de Lucas nos muestran ese momento en el que Jesús le dijo al Padre que si fuese posible esa copa pasara, pero que él no quería hacer la voluntad de su qué, porque su carne le estaba pidiendo una cosa. Es un momento de muchísima tensión espiritual, muchísima tensión humana, muchísima tensión en muchas cosas, tanto así que cuando pasa ese momento había sido tan difícil humana y corporalmente para Cristo, que los ángeles han tenido que venir a servirle. Los ángeles han tenido que venir para estar en ese momento, acompañar a Jesús, porque la tensión espiritual, la tensión corporal, la tensión mental que había en Cristo era muy fuerte. Muy fuerte. Es decir, nosotros no podemos pensar que los pasos hacia la cruz, los pasos de Jesús hacia la cruz, fue como si nada estuviera pasando. Al fin y al cabo es Dios. Pero la Biblia dice en Filipenses que siendo en forma de Dios no escatimó el qué, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo humano. Y en esa condición de hombre, sus padecimientos le llevaron a extremos muy fuertes. Y Pedro sabe cosas que nosotros no sabemos, porque Pedro estuvo en muchos momentos y lugares con Jesús. Pero los evangelios sí que nos dan una pista, porque nos revelan ese momento de máxima tensión. De máxima tensión. No donde él explícitamente está renunciando a la cruz, jamás lo haría. Pero hay un momento en su carne, hay un momento en el que su mente está entrando en crisis, en el que él sabe lo que va a tener que vivir en la cruz, lo que va a significar ese momento, y él está diciendo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Hay un padecimiento profundo en su humanidad, porque él sabía que allí en la cruz del Calvario todo acompañamiento del Padre se iba a ir. Toda ayuda divina iba a desaparecer. Se iba a encontrar absolutamente solo en la cruz. Todo poder divino iba a terminar en ese momento. Porque lo que iba a estar en la cruz era una exposición absoluta del Hijo de Dios, cargando sobre sus hombros todo el peso de nuestros pecados y abandonado completamente por su Padre para poder cumplir con la absoluta expiación. Previo a ese momento, Jesús padece y tiene una crisis profunda y fuerte, tan fuerte que los ángeles vienen a servirle, vienen a ayudarle. Jesús padeció, y padeció de la forma en la que acabo más o menos de describirlo. Pero la siguiente parte del versículo dice: puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, en un padecimiento como el que acabo de decirles y los otros padecimientos que Pedro haya logrado ver, mira lo que dice: vosotros también armaos del mismo pensamiento. Nos está diciendo que nosotros los creyentes tenemos que tener el mismo pensamiento que tuvo Jesús cuando padeció en esos momentos en los que la Escritura describe. Y esto, hermanos, es tremendísimo. Esto es tremendo. Vosotros también, igualmente, nosotros también, de la misma forma, armaos. Esa palabra armaos me llama muchísimo la atención porque solamente aparece esa vez en la Biblia. No hay ninguna otra vez en la Biblia que se repita esa palabra armaos. Y me gusta mucho porque lo que está diciendo allí es que equipemos
nuestros pensamientos, que le pongamos que pongamos en nuestra mente las cosas que Jesús tenía en su mente, que pongamos en nuestra mente las cosas que no tenemos, pero que deberíamos tener para ese propósito, para ese propósito. Entonces, esto nos va a ir llevando a una luz preciosa que yo quiero compartirles esta noche, porque esto es muy tremendo. Lo que Pedro está diciendo es superior, esto es superlativo, esto es algo muy grande lo que Pedro está diciendo, porque nos está describiendo un momento o unos momentos en la vida de Jesús aquí en la tierra. Y lo que nos está diciendo luego es que nosotros tenemos que poner en nuestra mente ciertas cosas que no teníamos o que no tenemos, pero que Cristo sí tuvo. Y que tenemos que poner en nuestra mente esas cosas que estaban en la mente de Cristo. Y esto me llama muchísimo la atención porque no es algo que nadie pueda hacer por nosotros. Es una responsabilidad individual y propia. Es decir, yo no puedo venir a equipar la mente de Marcela con los pensamientos de Cristo. Yo puedo enseñarle los pensamientos de Cristo. Puedo comunicarlo. Pero hay algo, es un algo que solamente podemos hacer cada uno de manera individual. ¿Sí? De manera individual. Y Pedro me gusta, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la cruz, vosotros también armaos. Es decir, equipar, poner en nosotros, poner en nuestra mente esas cosas que también estaban en la mente de Cristo. Oh. Eso es tremendo. Poner lo que no tenemos y equiparnos con estos pensamientos que tenía Cristo. ¿Sí? Vosotros también armaos del mismo pensamiento. El amigo no me ha ido poniendo ¿sí? Armaos, equipar. La segunda, por favor, ponme la otra. El mismo pensamiento. Escuchar esto. Esto me llama muchísimo la atención porque tiene una riqueza literaria tan hermosa. Escuchar, hermanos, una de las cosas que más me gusta de la inspiración del Espíritu Santo en la Biblia es que el Espíritu Santo lo que hace es dirigir a los apóstoles, a los escritores bíblicos, en las palabras puntuales que el Espíritu Santo quiere utilizar en cada caso. Y la tarea de los estudiantes bíblicos, la tarea de los estudiantes de la Biblia, de los lectores de la Biblia, de los que estudiamos la Biblia, es poder encontrar esas peculiaridades que el Espíritu Santo inspiró a estas personas. Voy a decirles una cosa que no tengo tiempo de decirlo de una manera más amplia, pero lo voy a decir de una manera muy sencilla. Que la Biblia haya sido escrita en griego y en hebreo no es una casualidad histórica. El Espíritu Santo preparó todo el contexto. Algún día voy a enseñarles esta historia de cómo los apóstoles llegaron a hablar un idioma que no era el suyo. De qué forma el griego se convirtió en el idioma de los creyentes de esa primera generación, y cómo el griego se terminó convirtiendo en el idioma que el Espíritu Santo escogió para revelar la verdad de Dios. Y esto es hermoso. Y cuando lo estamos estudiando y entendemos ciertas cosas, es cuando nos damos cuenta, con razón el Espíritu Santo lo ha hecho. Y lo vamos a ver algunas cosas muy interesantes en esta enseñanza, pero una de ellas es esto. Él mismo, fijaos en esto, el versículo dice, no pongas el versículo, Alfredo, déjamelo ahí. El versículo dice, vosotros que también armaos del mismo, ahí la palabra en griego es autos, la palabra en griego es autos, y en griego, escuchar esto, es una cosa que se llama pronombre
intensivo en el griego antiguo. Y es como si esta expresión, este pronombre intensivo, dijera algo como: hay que equiparse del mismo pensamiento de Cristo. Pero escuchar esto: no un pensamiento que se le parezca, no un pensamiento que lo imite, que lo intente imitar, no un pensamiento que tenga algunas características como las de Cristo. No, el pronombre intensivo autos significa como coger una copia idéntica, igualita, y ponerla aquí. Eso es demasiado fuerte. Pero es que eso es lo que el Espíritu Santo está intentando transmitir. Porque escuchar esto: hay un montón de pensamientos que se parecen al pensamiento de Cristo. Hay un montón de ideas, de conceptos y principios morales y espirituales que se parecen a los de Cristo, pero no son como los de Cristo. No son como los de Cristo. Y el Espíritu Santo está diciendo a través del apóstol Pedro: vosotros también equipaos. ¿Cuál es la palabra que utiliza? Armaos con el mismo pensamiento. Y ese pronombre intensivo, el mismo, nos está diciendo que es posible que en el camino nos encontremos con falsificaciones del pensamiento de Cristo, con falsificaciones de ideas que se parecen a cómo piensa Cristo. Y entonces matizamos los pensamientos de Cristo. Matizamos el cómo pensaba Jesús y cómo asumía Jesús las cosas. Las matizamos y hacemos pensar que es así como pensaba Cristo. Por eso el creyente tiene una alta responsabilidad. El creyente necesita conocer profundamente todo lo que la Biblia diga acerca de Cristo. Porque cuando nosotros no conocemos profundamente lo que la Biblia dice acerca de Cristo, no podemos traer sus pensamientos a nuestros pensamientos. Miren, cuando pasamos por este versículo y decimos, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pasamos muy de largo. Pero hay intenciones en el Espíritu Santo. Hay palabras que el Espíritu Santo escogió, puntuales y claras, para transmitir la idea que el Espíritu Santo quería revelar a la iglesia. Una iglesia en ese contexto histórico, donde había una influencia religiosa, una influencia helenística, una influencia filosófica que tenía muchas ramas y muchas expresiones. Pedro no quería, el Espíritu Santo no quería que ninguna de esas expresiones griegas respecto al pensamiento se mezclara con el pensamiento de la iglesia. Porque el pensamiento del creyente, el pensamiento del cristiano es exclusivo, porque el pensamiento del cristiano representa la mente de Cristo, no representa ideas, no representa corrientes filosóficas. El problema está cuando la iglesia matiza, cuando los predicadores matizan y mezclan el pensamiento de la iglesia con pensamientos del mundo, con reacciones del mundo, con ideas del mundo. Y Pedro dice no. Pedro dice no. Pedro dice aquí, Pedro dice, vosotros también armaos de el mismo pensamiento, el mismo pensamiento. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde tenemos que mirar a Cristo. Es ahí donde tenemos que mirar a Cristo. Y tenemos que conocer a Cristo profundamente. Profundamente. Alguna persona dirá, pero ¿por qué cada vez que venimos a esta iglesia, el pastor o quien sea, siempre estamos hablando de conocer? Porque esa era la obsesión de los apóstoles. Esa era la obsesión de Pablo. Pablo dice que todo lo tenía por basura por el conocimiento de la excelencia de Cristo. Nada más le importaba, solo le importaba una cosa: conocer a Cristo para poder tener en exclusividad el pensamiento de Cristo.
Cuando no conocemos el pensamiento de Jesús, entonces la iglesia es susceptible a mezclar. La iglesia es susceptible a matizar lo que es Jesús y quién es Jesús. Matiza la iglesia. Entonces usted escucha cientos de conferencistas que dicen cosas que se parecen a Cristo, que se parecen al pensamiento de Cristo, pero que cuando lo miras son ideas de filósofos del siglo XVIII, son ideas que vienen de la Edad Media, son ideas religiosas y tradicionales. Lo dijimos una vez, un domingo, hablando de los fariseos. ¿Por qué los fariseos terminaron tan mal si empezaron tan bien? En el momento en el que comenzaron a mezclar sus pensamientos con el pensamiento de Dios. Jesús le dijo: vosotros habéis invalidado la ley, porque lo que han hecho es poner al mismo nivel o por encima las tradiciones de los ancianos. El mismo Pedro quiere entonces que tengamos el mismo pensamiento. Este pronombre intensivo dice, ese mismo significa que tiene que ser una copia clarita de sobre quién es Jesús en la mente nuestra. Ahora, fíjense en esto. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y aquí hay una cosa muy, muy interesante. En el Nuevo Testamento hay 4 palabras en griego para pensamiento. 4. Hay 4 palabras en griego para pensamiento. La primera, una de ellas es noema. Noema tiene que ver con esa acción del pensamiento que tiene que ver con las percepciones, de cómo percibimos las cosas, ¿no? Cómo percibimos el mundo, cómo percibimos los sentimientos, cómo percibimos, tiene que ver con la percepción. La siguiente palabra en griego para pensamiento es la palabra epinoia. Y epinoia tiene que ver cuando utilizamos el pensamiento para maquinar, para crear algo, para la imaginación. ¿Sí? Epinoia. Epinoia tiene que ver con eso, maquinar, la imaginación, considerar las cosas y darle vueltas. La tercera palabra en griego para pensamiento es dianonia, y es cuando el pensamiento reflexiona. ¿Sí? Fíjese en esto. Nosotros en español, pensamiento, pues pensamiento. ¿Cuántas palabras hay en español para pensamiento? Pensamiento. Y entonces ahí podemos matizar. Pensamos lo bueno, pensamos lo malo, pensamos en los sabores, en los gustos, en los colores. Pero hay una palabra en español para pensamiento y no hay más. ¿Sí? Pensamiento. Pero fíjese por qué el Espíritu Santo planea en la historia, organiza todo, utiliza todo el contexto histórico para que el griego sea la lengua en la que se revela el Evangelio y la verdad de Dios. Por esa riqueza. Pero hay una cuarta palabra para pensamiento, y es la palabra ennoia. Y la palabra ennoia significa la comprensión correcta de lo moral. Cuando el pensamiento es capaz de procesar las cosas y comprende exactamente lo que es bueno dentro de unos parámetros morales que tienen que ver con la moralidad de Dios. Tiene que ver con la moralidad de Dios, el pensamiento moral, ¿sí? La comprensión del pensamiento moral. Entonces, para poner un ejemplo, cuando Jesús estaba allí en el monte de Getsemaní, en el huerto del Getsemaní, cuando Jesús estaba allí en esa batalla con su humanidad, padeciendo en su humanidad, Jesús sabe lo que tiene que hacer. Y él dice, no se haga mi voluntad, sino la que, no la tuya. Porque él comprendía en sus pensamientos que lo mejor para su vida no era lo que él estaba sintiendo, sino que a pesar de su dolor y sufrimiento, él sabía en su mente, en su pensamiento, él sabía que lo mejor que podía pasarle es que se hiciera la voluntad de Dios. ¿Sí? Esa es la comprensión moral. Por eso Pedro utiliza la palabra ennoia en pensamientos. Porque Pedro lo que nos está diciendo es, Jesús estaba padeciendo, pero sabía exactamente lo que tenía que hacer. Jesús estaba padeciendo, pero sabía exactamente lo que tenía que hacer. Jesús tenía una batalla entre el deseo de su carne, de su humanidad, y el deseo de la voluntad de Dios.
Él lo sabía, había una batalla en ese momento. Pero esa batalla, hermanos, era una batalla ganada porque allí dentro, en su pensamiento, había un dominante, había algo que dominaba la comprensión de lo correcto. Interiorizado profundamente. Entonces, Pedro nos está diciendo, ¿me podrías poner el versículo un momento? Pedro nos está diciendo, vosotros también, Cristo padeció como humanamente, en su naturaleza humana, vosotros también armaos, equípense del mismo pensamiento, que no sea una copia, que no sea un matiz del mundo, que no sea un matiz religioso, que sea un matiz del conocimiento, que no tenga un matiz, sino que sea el conocimiento real del pensamiento de Cristo. Vamos a conocer a Cristo, vamos a pensar como decía Cristo, pero como pensaba Cristo. Pero Pedro nos deja una idea sobre ello, una idea de la que podemos decir muchas más cosas, pero Pedro nos deja con una sola palabra. Fíjense cuántas palabras pudo escoger Pedro para hablar del pensamiento de Cristo. Pudo escoger cuatro de cualquiera, pero el Espíritu Santo le dice a Pedro, ennoia, ennoia. ¿Por qué? Porque Jesús ahí no estaba reflexionando sobre si voy o no voy, ¿sí? Jesús ahí no estaba cavilando entre qué hago o no hago. Jesús ahí no. ¿Cuáles son las otras? Eh, Jesús no estaba ahí diciendo, como procesando una percepción del momento. Jesús no estaba haciendo ninguna de esas tres cosas. No, no, su pensamiento no estaba enfocado en ninguna de esas tres cosas. Jesús no estaba planeando nada, había una cosa clara en su mente. Sé lo que tengo que hacer, una comprensión moral. Sé lo que tengo que hacer. ¿Mm? Qué riqueza esto, ¿no? Sé lo que tengo que hacer. Y entonces, eh, en la última frase del versículo, volvemos a entrar nosotros. Luego dice, pues quién, aquí, pues quién ha padecido en la carne, ese quién ya se refiere a nosotros. Pues quién ha padecido en la carne, es decir, quien tiene esa batalla entre lo uno o lo otro, quien está luchando entre el sí y el no, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo negro y lo blanco, entre la luz y la oscuridad. Pues quien ha padecido en la carne, escuche, mire lo que dice, terminó con el pecado. Y esto me gusta porque cuando Pedro está concluyendo en el versículo, terminó, esto me gusta porque la palabra en griego es la siguiente. La definición en griego es más o menos como romper relación. ¿Sí? Romper relación. Escuchar esto. Ah, Pedro está diciendo, los creyentes que padecen en la carne de la misma forma como padeció Jesús, de la misma forma como padeció Jesús, y la forma como padeció Jesús es igual, parecida a la nuestra, sí o no, pero la forma en la que padeció Jesús fue con un pensamiento claro, el pensamiento acerca de lo correcto. Y Pedro dice que si nosotros padecemos de la misma forma que Jesús, equipándonos de su mismo pensamiento, estamos capacitados para romper relación con el pecado. Wow. Mm. Otra cosa es que no querramos. Otra cosa es que nos neguemos. Otra cosa es que nos resistamos. Pero claramente, Pedro dice claramente, esta idea, esto,
esto de romper relación con el pecado no es posible en términos humanos. Esto solamente es posible cuando el que padece en la carne, porque todos padecemos, todos tenemos luchas todos los días, esto es posible, el romper así con el pecado es posible, solo es posible, no cuando lo decidimos y no cuando lo determinamos. Por eso, volviendo al versículo 2, y déjenme decirles esto con claridad, volviendo al versículo 2, cuando miramos este versículo, yo no puedo pararme aquí irresponsablemente a decirle a los hermanos, hermanos, ustedes tienen que tomar una decisión, o vivir conforme a sus concupiscencias, o vivir conforme a la carne, perdón, o vivir conforme a la voluntad de Dios. Ese llamamiento es irresponsable. Y es irresponsable porque si yo le digo, usted necesita decidir, decidas, hermana, decídase vivir conforme a sus concupiscencias, o decídase vivir conforme a la voluntad de Dios. Tome una decisión. Si yo hablo de esta forma, usted se va a ir para su casa diciendo, bueno, a ver, ¿cómo voy a hacer yo para esto? ¿Cómo hago yo para hacer esto? Yo no puedo decirle esto porque Pedro no lo dijo. Pedro, antes de llegar al versículo 2, antes de ponernos frente a esa decisión de escoger entre nuestra concupiscencia o la voluntad de Dios, antes de eso, Pedro nos está diciendo, no, lo que hay que hacer es ponerse allí en el medio, conocer a Jesús, llenar el pensamiento de los pensamientos de Cristo, padecer con el pensamiento de Cristo, armarse con el pensamiento de Cristo, y una vez armados con los pensamientos de Cristo, tendremos una cosa clara por el Espíritu Santo, y entonces el creyente tiene herramientas para decidir lo que puede hacer. Puede entonces hacer esto, la imagen determinó. Puede entonces hacer esto, porque tiene un con qué. Tiene un con qué. ¿Mm? Lo que le quiero decir entonces es, hermanos, nadie puede romper relación. Como dice allí el versículo termina diciendo, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, rompió con el pecado, se enfadó con el pecado, rompió con el pecado. Nadie puede romper por el pecado en una acción simple de decir, hoy rompo lazos con el pecado. No, no se puede romper con el pecado de esa forma. Para romper con el pecado es necesario, indispensable, no hay otro camino más que tener la mente con el mismo pensamiento de Cristo. El mismo pensamiento de Cristo. ¿Mm? Allí estaba Cristo, con una cosa clara, una lucha horrible, tan horrible que los ángeles estaban en algún momento en el cielo esperando la orden para bajar a ayudarle, para bajar a socorrerle. Y él allí sudando gotas de sangre, diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él tenía una cosa clara, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero nos dice, ese es el pensamiento. Ese es el pensamiento. Y ese pensamiento fue el que llevó a Jesús al final a la cruz. Ese pensamiento. Y Pedro hace un movimiento para que entendamos nosotros que entre nuestras concupiscencias, nuestro conflicto entre nuestras concupiscencias y vivir conforme a la voluntad de Dios, encuentra luz, ese conflicto encuentra luz en el momento en el que los mismos, no se le olvide eso, los mismos pensamientos de Cristo están en nuestra mente. Una mente llena de los pensamientos de Cristo tiene armas. ¿Mm? Entonces, cuando el creyente está preguntándose, ¿será que sigo la iglesia? ¿Será que voy a la iglesia? ¿Será que me entrego a Dios? ¿Será que sirvo al Señor? Y está luchando ahí con el sí, con el no, con sus deseos de no volver a la iglesia, con sus deseos de esto, con sus deseos de aquello? Uno dice, pero ¿qué le falta a esa mujer? ¿Qué le falta a ese hombre que no termina decidiendo? Le falta pensar como Cristo. Le falta conocer a Cristo.
¿Se da cuenta, hermano? ¿Mm? No tenemos otra, ¿cierto? Entonces, no hay fuerza, no hay poder humano, no hay capacidad humana ninguna, no es el resultado exclusivo de una buena decisión, no hay una buena decisión suficiente. Se necesita sí o sí, porque es una batalla profundamente espiritual, profundamente espiritual. Quiero terminar con esto. Versículo 3. ¿Mm? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Mm? Para, porque el creyente con un nuevo pensamiento, el creyente que tiene el mismo pensamiento de Cristo, ese creyente no le importa lo que haga el resto del mundo. Le da igual. No puede, no, nadie de su entorno es capaz de influenciarle lo suficientemente fuerte, nada puede influenciarle porque tiene los pensamientos de Cristo. Cómo un creyente va a ser influenciado por el mundo que le rodea con facilidad si está lleno constantemente de los pensamientos de Cristo? Es imposible. ¿Mm? Es imposible. Cuando los pensamientos del mundo intentan llenar a un creyente, solo van a poder llenarle cuando el creyente solo tiene información muerta, cuando el creyente solo tiene información vacía, cuando la información del mundo encuentra lugar. ¿Mm? Entonces Pedro dice, eso se acabó. Se acabó el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxivias, concupiscencias y embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y va diciendo en el versículo 4, a esto les parece cosa que, claro, podría, hermanos, lo que pasa es que no puedo detenerme en todos estos versículos, pero, pero es que al, al mundo le sorprende y no entienden el por qué el cristiano es tan diferente cuando lo es de verdad. ¿Por qué el cristiano tiene unas prioridades que no tiene el mundo? ¿Por qué el creyente prefiere levantarse un domingo por la mañana, preparar todo para irse a la iglesia, al ayuno, al servicio? ¿Por qué el creyente saca de sus recursos para invertir en el reino de Dios y no tiene miedo de hacerlo? Y al mundo le sorprende eso y lo critica y no puede comprenderlo. No puede comprenderlo. ¿Cómo el creyente es capaz de compartir de lo que tiene, aun cuando lo que tiene es muy poco? Compartirlo con los hermanos, compartirlo con la iglesia, invertirlo en el reino de Dios. No lo entiende, no puede comprender que no vayamos en el mismo desenfreno, no puede comprender lo que hacemos, lo que pensamos, lo que vivimos, les extraña, no puede comprenderlo. Y la razón por la que no pueden comprender es porque por lo que les extraña y no pueden comprenderlo es porque porque solamente pueden ver nuestras acciones, pero no pueden ver el origen de nuestras acciones. Y el origen de nuestras acciones no es otra cosa más que un creyente que tiene el mismo pensamiento que Cristo. ¿Mm? Entonces, solo me resta decirles que la tarea más grande y más importante de cualquier iglesia, de cualquier creyente, de cualquier congregación en el mundo, es esforzarse por conocer, 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 conocer y conocer y conocer y conocer a Jesús. Conocer y conocer y conocer y conocer y conocer a Jesús. La Biblia, la escritura, la oración. La Biblia, la escritura, la oración. Constantemente, un día y otro, un día y otro, un día y otro, sin cansancio, sin desmayar, con sacrificio, con esfuerzo, con tenacidad. Es la única forma. ¿Mm? Hermanos, esto no se trata de que vengan aquí las multitudes y yo esté un domingo 2 horas después de la predicación, ponga manos y ponga manos y ponga manos y ponga manos. No, hermanos, esto no se trata de eso. Eso se trata de cada creyente de manera individual y particular, de la iglesia de manera corporativa, todos juntos en la individualidad y en la familia, conocer a Jesús. De eso se trata.
Pablo dijo, todo lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo. No me importa nada más. Lo único que quiero hacer es conocer a Cristo, dijo Pablo, Filipenses capítulo 3. No me importa nada más conocer a Cristo. ¿Mm? Pero la iglesia se distrae. Los creyentes se distraen. A los creyentes no les importan. Este debería ser el culto, la reunión más concurrida. Pero la iglesia, la gente no tiene hambre de conocer a Dios. No tiene hambre de conocer a Dios. Mm, Voy a decirle esto. Voy a decir lo siguiente. Y termino. Ha salido una noticia, un reportaje en La Sexta. Y el reportaje titulaba de la siguiente forma: El show de los milagros. En un evento en la ciudad de Madrid, en uno de los coliseos que hay allí. Y el periodista de La Sexta estaba entrevistando a las personas que venían del norte, de Portugal, de Italia, y todos concluían en una sola cosa: no, hemos venido a buscar el milagro de no sé qué, el milagro de no sé cuánto, el milagro de no sé qué, el milagro de lo otro. Y el reportaje de La Sexta era una absoluta burla al evangelio, a la iglesia. Pero ese no es el punto. El punto es el siguiente. Imagínense que esa conferencia imagínense que invitan al maestro más importante, al predicador, al maestro más preparado del mundo, sea quien sea. Le invitan y dicen a los creyentes: vamos a hacer un congreso en el Palacio de los Deportes o en el Palacio del Real Madrid, el Coliseo del Real Madrid, para 15,000 personas, y les invitamos para hacer un estudio bíblico sobre Romanos capítulo 1. No, hermanos, no llegan a 500. No llegan a 500. Pero lo han anunciado. Anuncian los milagros y ahí está la gente, porque a la gente no le interesa conocer a Jesús. A la gente le interesa que sane la mano seca, que sane al paralítico, que detenga, que calme las aguas. Y cuando eso termina, la gente vuelve y se va a su casa porque no quiere, la gente no quiere conocer a Jesús. Esta generación, un alto porcentaje de los creyentes de esta generación no leen la Biblia con pasión y con intensidad, sistemáticamente, una y otra vez, hasta entenderla, una y otra vez hasta entenderla. Esta generación no invierte en libros, en Biblias, en traducciones, en materiales, en cosas. Esta generación no hace eso porque no lo quiere. Quiere suplir los deseos de su corazón. Eso es lo que quiere. Entonces ya en España, para la población en España, a partir de estos reportajes, lo que somos los evangélicos o la iglesia protestante es un show de milagreros. Eso es lo que somos ahora. Así nos están viendo. Pero deberían vernos como los creyentes que se meten con la palabra del Señor, que estudian la Biblia, que conocen a Dios en la Escritura. Un montón de gente disciplinada, con Biblia en mano, que lee la Biblia en la Reina Valera, en la Nueva Traducción Viviente, en Dios Habla Hoy, en todas las traducciones para entenderla mejor. Pero no es eso lo que queremos, porque no queremos el pensamiento de Cristo, queremos el milagro de Cristo. Porque el milagro de Cristo es lo que satisface el corazón de la gente, no el pensamiento de Cristo. ¿Cree usted que yo estoy en contra de los milagros de Cristo? No, gracias a Dios por sus milagros. Pero la iglesia no ha de ser un reflejo de los milagros de Cristo. La iglesia ha de ser un reflejo de Cristo mismo. La iglesia no tiene un llamado a mostrar el poder de Dios. Eso es un error etimológico. La iglesia tiene un llamado a mostrar a Cristo y luego el poder de Dios será un efecto secundario y natural o no. Pero el llamado de la iglesia es a mostrar a Cristo, la mente de Cristo. Pero lo que vemos es un personaje diciendo, leyendo un versículo durante unos cuantos minutos y luego una multitud de gente pasando hacia el frente como cabritos desesperados a que hagan algo por ellos, pero en sus corazones ninguna necesidad auténtica de conocer a Jesús. Estas reuniones no son populares en ninguna iglesia del mundo.
en ninguna iglesia del mundo. No son populares, porque no hay hambre por tener el pensamiento de Cristo. Y para tener el pensamiento de Cristo, no es orando y diciéndole simplemente, Señor, ponme tu pensamiento. No, está en la Biblia. Entonces, cuando usted mira la Biblia y conoce a Jesús, lo que hace Jesús, cómo habla Jesús, cómo se comporta Jesús, todo lo que Jesús es, y usted lo mira allí y usted dice, eso es exactamente lo que yo quiero ser. Eso es exactamente lo que yo quiero tener, pero hay que conocerlo. ¿Mm? Yo sentí un profundo dolor cuando vi eso en la sexta ayer, en Canal Nacional de Televisión. Y el título del reportaje era El Show de los Milagreros. Y no me sorprende. Y luego entrevistaban a la gente, venían del norte de Galicia, de Cataluña, de Portugal, de Italia, y todo el mundo decía a qué venían. Iban hasta Madrid por un milagro, no para conocer a Jesús. Eva, ¿quieres hacer una oración para terminar, por favor? Bendice alma mía